Hoy vamos a terminar el libro que empezamos, no sé, hace un año, más de un año tal vez. Un libro titulado El dominio masculino, de un pastor bautista reformado llamado Mark Chansky de los Estados Unidos. Y hoy tocan unos temas bastante importantes para nosotros como padres, pero también tiene aplicación para los solteros también en la iglesia. Entonces, y vamos a hablar sobre la supervisión paternal. ¿Cuál es el cuidado que el padre debe tener en su hogar sobre sus hijos? Y el autor hace referencia a una película que salió hace unos años llamada El padre de la novia. No sé cuántos de ustedes la vieron, ¿verdad? El actor principal es un comediante muy famoso en los Estados Unidos. Y de lo que trataba la película era de cosas de las cuales sufría el padre cuya hija se iba a casar. ¿Verdad? Todo lo que pasó el padre cuando su hija le informó que ella se iba a casar. Y a pesar de que hay cosas ciertamente que son chistosas en la película, lo que hay detrás de la película es lo que ahora nosotros, gracias a Dios, podemos discernir como algo que es perverso. Lo que tenemos en esa película es a una hija que salió de su hogar para estudiar en la universidad, se hizo allá en la universidad de un novio, le informó a su padre que tenía un novio y luego ella y su novio deciden comprometerse. Y en la película, entonces, esta hija vuelve a su casa, ¿verdad? A la casa de su padre, para informarle al padre que ella se va a casar. Y lo que Hollywood nos quiere mostrar ahí es voy a usar una palabra que mi esposa odia, pero que a mí me encanta por lo que significa. Lo que Hollywood quiere mostrar ahí es la pusilanimidad del hombre moderno. Para el mundo, el padre de familia es simplemente un proveedor, sin ninguna autoridad sobre su hogar. Él nada más sirve para proveer. Pero él no tiene ninguna autoridad en su hogar. Su esposa, la esposa, eso es lo que el mundo nos enseña. La esposa es la que manda en la casa, es la que decide qué hacer. Sus hijos, la única autoridad que tienen son ellos mismos. Ellos saben lo que es bueno y malo para ellos. Su padre es un tonto, ¿verdad? Es un simple conocedor de sus planes. Para eso sirve el papá. Yo le hago conocer a él lo que son mis planes. El padre moderno está ahí, según la psicología, para afirmar a sus hijos. De eso hablábamos ahora con el pastor Mariano y el pastor Ronnie. Para afirmar a sus hijos. Es decir, para decirles sí a todo lo que desean y lo que hacen. Sin ninguna autoridad sobre sus vidas, especialmente sobre sus vidas románticas. Sin embargo, contrario a ese pensamiento mundano, las Escrituras afirman que Dios le ha otorgado a los padres el deber solemne de supervisar y manejar la vida romántica de sus hijos. Son los padres los que tienen esa responsabilidad. Es decir, no solo tienen la responsabilidad de cuidar a sus esposas, cuidar a sus hijos, de proveer para ellos, también tienen el deber dado por Dios de supervisar y manejar, especialmente en nuestras hijas, de la vida romántica de ellos. Vayamos a Éxodo capítulo 22. Éxodo 22, versículos 16 y 17 dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, o sea, alguien que no está casada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Versículo 17. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Entonces aquí el Señor está hablando de un joven, un hombre, que engaña a una mujer joven que no está casada y fornica con ella.
Pero luego entonces vemos aquí que ambos, dice, se ponen de acuerdo y deciden casarse. El joven entonces va al padre para informarle, al padre de la joven, para informarle que ambos ahora desean casarse. Ya fornicamos, entonces ahora nos vamos a casar. Pero ¿qué dice el Señor? Note que no es el deseo de ambos lo que prima. No es la decisión del joven o el de la doncella. Es la decisión del padre de la doncella la que determina qué va a pasar. Es el padre quien debe dar a su hija en matrimonio. Solo él puede dar el visto bueno o la negativa para que su hija se case. El texto es muy claro, dice el autor del libro. Es el padre de la hija, no la hija, no el seductor, no es el amor verdadero, ni es Hollywood quien decide. Es el padre. Deuteronomio 7, versículos 1 al 3. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y escuchen lo que dice el versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Vean la autoridad del padre. Usted no va a permitir que su hijo se case con una cananea, ni va a darle a su hija a un cananeo. Es su responsabilidad. Lo mismo se repite en Nehemías capítulo 10, versículos 29 y 30. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿De quién es la responsabilidad ahí según el Señor? De los padres. Este es un encargo de Dios a los padres de familia en Israel. Ustedes no van a dar sus hijas a paganos, ni van a permitir que sus hijos tomen mujeres paganas para ser sus esposas. Ahora, ¿es que acaso esta jurisdicción paternal sobre los hijos e hijas es algo exclusivo del Antiguo Testamento? ¿Era esto una práctica solo para el pueblo de Israel en la antigüedad? ¿No? El Señor Jesús habló de lo mismo cuando habló del matrimonio, como hijos e hijas siendo dadas por el Padre en matrimonio. Por ejemplo, Mateo 24, 38. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Es el padre el que da a su hija en casamiento. Hasta el día en que no entró en el arca. Mateo 22, 29 y 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Noten ahí que yo no me doy en casamiento con mi esposa. No, a mí me dan en casamiento. Eso es lo que eso implica. Es un padre dando a su hija a otro hombre para que se case con ella. El matrimonio, dijo el Señor, ocurre cuando un padre da a su hijo o a su hija para casarse con otra persona. Eso es el matrimonio. Ahora estoy generalizando aquí, ¿verdad? La manera en la que vamos a actuar nosotros con nuestros hijos es un poco diferente. Pero eso es lo que hace el padre. El padre da a su hija en matrimonio. Lo mismo enseñó el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. En 1 Corintios 7, versículos 36 al 38 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad,
y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Pero hoy no estamos hablando, no vamos a interpretar eso, no vamos a hacer una exégesis de lo que Pablo está diciendo hoy, pero debemos notar eso. El mandamiento de Pablo es el padre el que da en casamiento o no a su hija. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que debemos entender es que la Biblia enseña que la autoridad del padre se extiende hasta inclusive con los intereses románticos de sus hijos. Hasta ahí estamos llamados a liderar nosotros en nuestras familias, particularmente en los intereses románticos de nuestras hijas, porque es el padre que la debe dar a ella en matrimonio. Ahora, debemos entender lo que Pablo está diciendo. Pablo no está dándole permiso a los padres de ser tiranos sobre las vidas de sus hijas. ¿Okay? Es decir, el padre simplemente hace mal cuando él dice, bueno, usted simplemente no se va a casar nunca, ya, punto, ya yo decidí. Aunque usted quiera, no se va a casar nunca. ¿Verdad? El padre no está llamado a ser un tirano sobre la vida de sus hijos. Está llamado a guiar, está llamado a cuidar, está llamado a evaluar. ¿Verdad? Ya vamos a hablar de eso. El padre no está llamado a ser un tirano en la vida de sus hijos o hijas. Él puede ver cosas en la vida de su hijo o de su hija que él dice, bueno, no me parece que sea el momento en que tú te puedas casar. Pero cuando llegue el momento y vea que estás listo, por supuesto, si eso es lo que tú deseas. ¿Verdad? Nuestro deber como padres es evaluar a nuestras hijas a la luz de las Escrituras, no a la luz de mis experiencias. Es que a mí me pasó esto, es que a tu mamá le pasó esto, es que a tu tío le pasó esto, a tu tía le pasó esto, entonces mejor no te voy a permitir que te cases ahorita. No estamos llamados a evaluar eso por mis experiencias pasadas, sino a la luz de la Escritura. Tenemos que evaluar la madurez espiritual de nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. Evaluar también al varón que las quiere cortejar, también a la luz de la palabra de Dios. Para Chansky, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Hay ocasiones en que una joven podría tener el derecho de casarse a pesar de la negativa de su padre. Yo creo que a veces un padre puede estar actuando de tal manera tan incorrecta en la vida de su hija, que ella podría tener el permiso de casarse a pesar de la negativa de su padre, pero ella debería buscar el consejo pastoral primero. No, los padres debemos ver la responsabilidad que tenemos en las vidas románticas de nuestros hijos. No podemos abdicar nuestras posiciones como lo hace el mundo, ¿verdad? Debemos evaluar la madurez espiritual de nuestras hijas, de nuestros hijos, preguntar al varón que las quiere cortejar sobre sus finanzas, sobre su servicio en la iglesia, sobre su madurez espiritual. Eso no es entrometerse en la vida de otra persona. No es mi deber como el padre de la hija, de mi hija que usted quiere cortejar. Yo necesito saber que usted es maduro espiritualmente. Yo necesito saber que usted anda bien espiritualmente, que usted es un hombre de iglesia, que está sirviendo en la iglesia, que usted es un verdadero cristiano. Yo no me estoy entrometiendo, eso es lo que el padre debe entender, es su deber. Eso es liderazgo bíblico. Ahora, Chansky dice que para poder hacerlo bíblicamente debemos entender algunas cosas. Y Chansky dice, por ejemplo, la juventud es una temporada de la vida muy vulnerable. Es algo que los padres debemos entender. La juventud es algo vulnerable. Los jóvenes deben entender que ellos están madurando. Especialmente si son jóvenes aún en la fe. Ellos deben entender, yo estoy madurando en la fe aún. Para ayudarles en su crecimiento, Dios les ha dado, ¿quién? A sus padres.
para ayudarles, para guiarlos, ¿verdad? Especialmente guiarlos en su vida romántica. Vean lo que dice Proverbios capítulo 7, Proverbios 7, versículos 6 y 7. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Lo que el joven debe entender, a usted le falta entendimiento. Usted no es sabio como usted pretende ser, ¿verdad? Usted necesita la guía de sus padres y nosotros los padres debemos entender que nosotros estamos ahí para guiar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la juventud es una parte vulnerable de la vida, una etapa vulnerable de la vida. Segundo, dice Chansky, el romance puede ser peligroso. Las emociones, ¿verdad? En los jóvenes, que se dejan guiar los jóvenes por sus emociones, pueden cautivar, especialmente a los más jóvenes. Y no les permiten tomar las mejores decisiones. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Las emociones, uy, qué mujer más guapa, más linda, ¿verdad? Y eso, con eso hago todas mis decisiones. No me fijo en si es santa, si es una cristiana, no, es muy bella y por eso me voy. Eso pasa cuando somos jóvenes. Muchos jóvenes piensan que el amor es suficiente para vivir. No importa, pero se aman. ¿Y qué van a comer? ¿A dónde van a vivir? No pueden vivir de amor. La madurez espiritual, la compatibilidad doctrinal. Eso, las emociones pueden hasta ofuscar esa parte de nuestro razonamiento, ¿verdad? Y entonces decimos, ay, ¿qué importa que él sea presbiteriano? No estoy diciendo que eso no pueda pasar, pero estoy diciendo que los padres debemos hasta pensar en eso de nuestras hijas. Usted entiende que si usted se casa con un hermano que es presbiteriano y usted no cree eso, él manda, ¿verdad? O se casa se enamoró de un pentecostal y va a tener que ir a una iglesia pentecostal porque él es su cabeza. ¿Me explico? La compatibilidad doctrinal, lo económico son mucho más importantes que esa sensación, esa emoción que tenemos de amor. Las mujeres jóvenes, dice Chansky también, tercero, generalmente son atacadas. Fáciles presas de hombres que son más poderosos que ellas. Y el padre ha sido comisionado para proteger a su hija de la fuerza de los hombres que tienen la capacidad para herirlas física y emocionalmente. El padre debe estar ahí para cuidarlas. Dice Chansky, qué bueno para una joven poder decirle a un varón que la quiera cortejar, bueno, tendrás que hablar con mi padre al respecto. Qué bueno que una mujer joven cristiana pueda decir eso. ¿Usted quiere empezar a hablar conmigo? ¿Usted quiere escribirme? ¿Quiere verme? Lo que sea. Tiene que hablar primero con mi papá. Los padres, dice Chansky, tenemos la responsabilidad de crear una cultura, una contracultura, una cultura bíblica en la cual nuestros hijos entiendan que su deber es honrar a padre y madre. Eso es lo que debemos criar en ellos desde niños, enseñarles. Tú tienes que honrar a papá y a mamá. Respetar mis decisiones, respetar lo que te digo, obedecerme. Si empezamos desde niños a enseñarles eso a nuestros hijos, cuando sean grandes y les decimos, ese hombre no te conviene. Ok, papá, yo confío en ti. Yo confío en ti. El niño debe entender, o el hijo debe entender que no es independiente. Él depende de sus padres, quienes son responsables de ellos. Y ellos deben entender que entonces ellos también son responsables de con quienes ellos se van a casar. Los padres somos responsables de con quienes nuestros hijos se van a casar. Nuestra tarea no es, ya usted es adulto y va a ver con quién se casa. No, señor. Usted es el padre de su hijo, el padre de su hija.
y con quién se casen ellos es responsabilidad suya también. John Angel James, un puritano, escribió lo siguiente, esto a jovencitas. Él les dijo esto: cuando un interés romántico llega a tu vida, dalo a conocer a tus padres inmediatamente. Alguien llega a buscarlas y le dice, es que quisiera hablar contigo, Inmediatamente busca a su papá y le dice, no les ocultes nada. Odia la idea de tener conexiones clandestinas. Velo como una violación del deber que les debes a Dios y al hombre. No hay nada heroico en la correspondencia secreta. Nuestras hijas especialmente deben entender que no hay nada piadoso en mantener conversaciones por WhatsApp con un joven sin tener la aprobación de su padre. Eso no es piadoso y nuestras hijas debemos enseñarles eso. Ahora muchos jóvenes andan con teléfonos celulares y andan conversando entre ellos. Nuestras hijas deben entender, yo no debo mantener ninguna conversación con ningún hombre si mi padre no lo sabe. Las niñas más bobas, dice James, y los hombres más débiles la pueden mantener. Aléjate del individuo que se quiera poner entre ti y tus padres. Escucha la opinión de tus padres, que sea rara la ocasión en la que actúes en oposición a sus deseos. Ahora, en el capítulo 30, Chansky entonces va a hablar sobre el cuidado que el padre debe tener, especialmente de sus hijas. El problema, dice Chansky, es que los jóvenes se conforman a las prácticas románticas de la cultura que nos rodea, ¿verdad? Es que todo el mundo hace eso, es que eso es lo que está de moda, ¿verdad? Entonces, los jóvenes aprenden a hacer eso y así es como viven sus vidas románticas, haciendo lo que el mundo hace. Todos mis amigos tienen novia, todas mis amigas tienen novio, entonces yo tengo que tener novio. Todos mis amigos chatean con varones o con mujeres. En Génesis 34 nosotros leemos lo siguiente. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Vean lo que salió. Ella salió a ver al mundo, a las cananeas, cómo vivían. Y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Pregunta, ¿dónde estaba Jacob mientras estaban abusando de Dina, su hija? En el capítulo anterior, en el capítulo 33, vemos que Jacob compra una tierra en Siquem, tierra de los cananeos. Y ahí se queda, y hace su vida ahí. Y no supervisa a sus hijos, especialmente a sus hijas. Y Dina sale a aprender de las mujeres del mundo. Y en lo que sale, la agarra este hombre y la viola. Eso es lo que muchos padres cristianos están haciendo el día de hoy. No están cuidando las amistades que tienen sus hijas. No están cuidando qué es lo que nuestras hijas y nuestros hijos están consumiendo en la televisión, en las redes sociales. No están supervisando qué es lo que ellos están pensando, qué es lo que ellos están creyendo. Nuestra responsabilidad es supervisar eso. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo en las redes sociales? ¿Qué estás viendo en televisión, en internet? ¿Quiénes son tus amigos? Yo los necesito conocer. Si yo no los conozco, usted no puede andar con esa persona. Un padre cristiano va a tener el cuidado de saber qué es la cultura que rodea a nuestros hijos. Esa cultura que quiere venderles a ellos, ¿verdad? Algo que es pecaminoso. Y Chansky describe la cultura del romance de nuestros días. Y van como dice, a los 9 años ya cree el niño que le gusta a una niña. A los 10, dice, ya empieza a abrazarse con niñas. A los 12 ya sabe que no es cool si no sale con alguien. A los 13 ya empiezan a preguntarle, ¿tiene novia? No sé si ustedes han escuchado el testimonio de Paul Washer, ¿verdad? Cuando estaba con su hijo en el supermercado y alguien le preguntó, ¿y ya tienes novia? Casi lo mata Paul Washer. Dice Paul Washer, ¿verdad? No tiene por qué estarle preguntando eso a mi hijo de 13 años. Que si tiene novia, él no tiene edad para tener novia. A los 14, dice Chansky, pasan horas hablando con su novia por teléfono.
A los 15 ya pasan a la etapa de los besos. A los 16 ya salen en carro, porque en Estados Unidos tienen licencia, ¿verdad? Salen en carro solos con su novia. Y para la universidad ya han tenido tantas novias que no se pueden contar. Esas salidas, esas citas, es algo muy reciente en la historia. Antes de los 1900, desde Chansky, era inconcebible que una joven pasara horas a solas con un joven. No pasaba. De hecho, mis papás, cuando mi papá iba a la casa de mi mamá, estaba mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá, a la par de ellos. Ahí estaba. Ellos estaban hablando ahí y estaba mi abuelita ahí. Habían chaperones. Si ellos salían al parque a caminar, iba mi abuelita detrás. Así era la cultura de antes. Y eso pónganle los 60s. Entonces eso de salir, eso es algo totalmente nuevo. Cuando un hombre estaba interesado en una mujer, visitaba la casa y hablaba con el padre de la mujer. ¿Verdad? El salir, como le llaman ahora, empezó cuando, dice Chansky, en los Estados Unidos, cuando los apartamentos ya eran tan pequeños que ya no se podía hacer visita en la casa. Entonces los jóvenes salían con las mujeres fuera de la casa. Empiezan entonces a pasar tiempos a solas. ¿Y qué pasó? Fornicación, embarazos no deseados, abortos, divorcios y familias destruidas. Eso es lo que la cultura de las citas y las salidas modernas ha causado. Además, el padre, dice Chansky, debe cuidar a sus hijas de las emociones mal manejadas. Muchas mujeres, dice, jóvenes, son guiadas por decisiones como las emociones, ¿verdad? Las mariposas en la paz, uy, es que es tan guapo. Y eso es lo que las guía, eso es lo que ellas dejan, que permite que guíe sus vidas, sus decisiones. En lugar de ser guiadas por la razón. Igual nuestros hijos varones. Nuestros hijos varones no deben aprender a no ir tras la mujer extraña. Más bien ellos deben aprender a buscar una mujer como la que le recomendó la madre al rey Lemuel. Proverbios 31. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, usted tiene que buscar una mujer así. Una mujer diligente, responsable, trabajadora, ingeniosa, desprendida, veraz, prudente, madrugadora, maternal y visionaria. Esa es la mujer que usted debe buscar para esposa. El mundo quiere enseñarle a nuestros hijos que se deben guiar por sus emociones y no por su razonamiento. Finalmente, los padres debemos entender nuestra responsabilidad de supervisar las relaciones de nuestros hijos e hijas. Aquí termina el capítulo 31. Bueno, empieza el capítulo 31. El mundo anima a nuestros hijos a empezar temprano. Cuando Dios emparejó a Adán y a Eva, ¿lo hizo para qué? ¿Para qué casó Dios a Adán y a Eva? Para que tuvieran intimidad y se reprodujeran. ¿Por qué razón, dice Chansky, un padre va a permitir que su hijo se monte en ese tren que lleva a la tierra de la intimidad sexual cuando mi hijo o mi hija no tienen nada que estar haciendo ahí tan pronto? ¿Por qué yo voy a permitir que mi hijo de 15 años o mi hija de 17 tengan una relación que se supone debería llevar a la intimidad, al matrimonio, a la intimidad, si no tienen la edad para tener eso? Nuestra responsabilidad ver eso. Hasta que nuestros hijos estén listos para casarse y nuestras hijas, es que ellos deberían empezar a tener un cortejo. Hasta que sean maduros espiritualmente, hasta que tengan una madurez emocional, hasta que tengan una vocación, a que tengan la capacidad financiera para mantener una familia, ellos no deberían tener que buscar una relación con una mujer. Dice Chansky, yo lo llamo perverso, casarse sin el prospecto racional del soporte económico temporal. O sea, vea lo que dice Chansky. Es perverso que un hombre busque una relación romántica con una mujer si no tiene la capacidad financiera de mantener a una esposa en ese momento. Proverbios 24, 27.
prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. O sea, ahí lo que está haciendo es, ¿cuándo es que usted debe crear una familia, formar una familia? ¿Qué tiene que hacer antes? Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos. O sea, trabaje, prepare algo económicamente para poder después mantener una familia. Entonces el hombre, antes de poder pensar en una relación con una mujer para casarse, debe estar preparado financieramente para poder mantenerla. Antes, dice Chansky, es perverso, y yo estoy totalmente de acuerdo. Está mal que un hombre haga eso. Los padres somos como los capitanes, dice Chansky, de la vida romántica de nuestros hijos. Si nuestro hijo no tiene la capacidad de mantener una familia, el deber del padre es prohibirle, especialmente si vive bajo nuestro techo, ¿verdad? Prohibirle tener una relación. Y cuando la tenga, ya si tiene la capacidad, el padre debe supervisar esa relación de nuestro hijo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Eclesiastés 3:1 dice, para todo hay un tiempo. ¿Verdad? Para todo hay un tiempo. El padre, la responsabilidad nuestra es evaluar la vida de nuestros hijos y decirles, todavía no es tu tiempo. Llegará, pero ahorita no. Pero hacerlo no como tiranos, como padres que estamos analizando el bien de nuestros hijos. Ahora, Chansky habla de hijos contra hijas, ¿verdad? Es decir, cómo debemos cuidar nosotros de nuestros hijos varones diferentemente a nuestras hijas. Entonces, Chansky, obviamente, lo que hemos leído, dice, es importante notar que las hijas son dadas en matrimonio. Esa es la hija a la que el padre da en matrimonio, ¿verdad? Eso leímos. Cuando se trata de nuestros hijos varones, el deber de padre es de servir de consejero. ¿Okay? Es donde nosotros como padres queremos habernos ganado el corazón de nuestros hijos. Por eso el deber nuestro con nuestros hijos es desde pequeños, instruirlos. Desde pequeños tratar de ganar su corazón. Para que cuando lleguen adultos nos escuchen. Nos escuchen. Y ese hijo varón llegue y escucha a papá. Hijo, yo no creo que todavía estés preparado para casarte. No deberías buscar una relación. Ok, papá, de acuerdo. Yo sé que tú tienes lo mejor para mí. Eso es lo que tú quieres. Y no tienen, ¿verdad? Eso es lo que nosotros deseamos, ganar el corazón de nuestros hijos. Pero cuando se trata de nuestros hijos varones, nosotros debemos tomar en cuenta su masculinidad. ¿Okay? Ellos son hombres y deben crecer como hombres. Y debemos criarlos como niños que van a hacerse hombres, ¿verdad? Entonces no debemos tratarlos como mujeres. Entonces Chansky dice, considerar su masculinidad no absuelve al hijo varón de su solemne obligación de honrar a sus padres, tomando en cuenta su consejo sabio. Es decir, nosotros sí, usted es un hombre, y usted es el que va a ir a pedir, ¿verdad?, a un padre de una mujer que usted quiere cortejar para ser su esposa. Es usted el que debe hacer eso, porque usted es un hombre. Pero usted debe escuchar también el consejo de sus padres, especialmente de su padre. Eso no quita el ser hombre. A nuestras hijas, los padres, entonces sí debemos supervisarlas mucho más cuidadosamente. 1 Corintios 7, ¿verdad? Otra vez, el padre ve si la da en matrimonio o no. Él evalúa si la hija está preparada para el matrimonio o no. Es el padre el que es el responsable de establecer las reglas, de la vida romántica de su hija. Si un varón desea cortejar a mi hija, primero debe hablar conmigo, no con ella, no con mi esposa, conmigo. Debe ser algo prohibidísimo que un varón soltero cristiano busque primero a una mujer que le interesa antes que a su padre, o que busque a su madre antes que a su padre. Primero al padre. Primero al padre. Y entonces el padre tiene el deber de investigar la vida de ese varón.
Pero si él quiere hablar con mi hija, tiene que preguntarme a mí. Si él quiere escribirle un email a mi hija, tiene que preguntarme a mí. Si él quiere chatear con mi hija, tiene que preguntarme a mí. Si él quiere llamarla por teléfono, tiene que preguntarme a mí. Si quiere salir a tomarse un café con ella, tiene que preguntarme a mí primero. Porque el padre es el guardián y el protector de su hija. Y es por eso que nosotros, como padres de hijas, los que tenemos hijas, debemos empezar temprano en la vida de ellas. Debemos ganarnos el corazón de ellas desde que están pequeñas. Ellas deben entender que lo que nosotros les decimos es para su bien, porque las amamos. Pero si eso no es lo que han visto en su vida, sino que han visto padres que cuando ellas lloran y les dicen, quédese en su cuarto ahí, cierre los ojos y duérmase. Si ve un padre que prefiere ver un partido de fútbol antes que jugar con ella, que comer con ella, ¿qué va a pasar cuando crezca? Mi papá por años pensó más en él mismo que en mí. Cuando era niña, él no me tuvo a mí primero, mis intereses, se tuvo los suyos primero. Y ahora me va a decir a mí lo que quiere que yo haga. ¿Cómo voy a confiar en él? No, si nuestras hijas ven un padre que las pone a ellas primero, sus intereses primero, y cuando no pueden dormir está ahí con ellas, durmiéndose, acostándose, ¿verdad? Cuando están enfermas están ahí pasando la noche sin dormir por cuidarlas. Cuando llegan a la adultez y su padre le diga, hija, no creo que sea tiempo para que te cases. La hija va a entender que su padre siempre, por toda su vida, ha tenido sus intereses como algo importantísimo en su vida. Entonces va a escuchar. Cuando nosotros hemos sido padres así, nuestras hijas van a entender cuando les decimos, ese joven no te conviene. Ahora no es tiempo para que te cases, para que tengas una relación con alguien. Dice Chansky, ya para terminar, el hecho de que vivamos en Canaán no significa que debemos permitir que nuestros hijos adopten las costumbres de Canaán. Cuidado de nuestros hijos, mis hermanos, especialmente en el ámbito romántico, requiere nuestro dominio masculino. Entonces, damos gracias al Señor por lo que hemos aprendido, ¿verdad? En todo este tiempo de este libro. Quiere el Señor que por medio de su Espíritu Santo aplique esas verdades a nuestros corazones y que podamos seguir creciendo en nuestra masculinidad y nuestro entendimiento de lo que significa ser un hombre de Dios, un hombre bíblico. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado para estudiar este libro. Te damos gracias, Señor, por tu siervo que lo escribió con un corazón, Señor, que claramente estaba inclinado hacia tu palabra, hacia las verdades que hay en ella. Te damos gracias, Señor, porque hemos crecido en el conocimiento de la masculinidad bíblica. Pero queremos, Señor, pedirte perdón primero por nuestras faltas como hombres, como esposos, como padres. Perdona nuestra pasividad. Perdónanos, Señor, por ser egoístas, por pensar primero en nuestros intereses y no en los de nuestras esposas e hijos. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea aquello que nos transforme, usada por tu Espíritu Santo. Nos haga esos padres fieles a ti. Te pedimos por nuestros hijos, para que tú les ayudes y les guíes, que trates con sus corazones y que los puedas, Señor, salvar. Aquellos hijos que son creyentes, Señor, que les sigas madurando en la fe, que puedan seguir creciendo y fortaleciéndose, Señor, en tu palabra. Nuestras esposas pedimos, Señor, que las bendigas y las sigas usando como esa ayuda idónea para nuestras vidas. Por nosotros los solteros, Señor, te pedimos que nos des paz y confianza en ti, Señor. Todas las cosas están bajo tu control y tu dominio, bajo tu gobierno. Señor,
Señor, que los hermanos solteros puedan vivir vidas santas, poniendo primero tu reino sobre cualquier otra cosa, y que puedan seguir creciendo en el conocimiento de la masculinidad bíblica, para que en un futuro, Señor, si tú les concedes un matrimonio, puedan crear una familia para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.